Israel y el mundo judío no tuvieron un año fácil en 2024. La guerra se utilizó como excusa para aumentar el antisemitismo y la persecución en todo el mundo, con pogromos en Rusia y los Países Bajos, así como en campos universitarios de todo el mundo. Estados Unidos tuvo los más grandes en los campos de UCLA y la Universidad de Columbia, en los que se atacó a judíos y se les prohibió entrar en clase. La respuesta del gobierno estadounidense de Joe Biden y Kamala Harris fue débil, lo que permitió que durara muchas semanas. Las tácticas de indecisión no solo se vieron en lo que se respecta al antisemitismo, sino también en lo que respecta a la defensa de Israel, y fueron repetidas por países europeos como Francia y Reino Unido. La comunidad internacional utilizó el Foro de las Naciones Unidas para atacar a Israel y llamarlo de promotor de genocidio, utilizando los tribunales internacionales como armas. Pero con la elección del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la nominación de muchos secretarios pro-israelíes, las cosas podrían cambiar sustancialmente y reabrir la posibilidad de un acuerdo de normalización entre Israel y Arabia Saudita. Fue 2024 el peor año del siglo XXI para Israel y los judíos, y hay una luz al final del túnel para 2025. Flor Hassan, ¿fue 2024 el peor año de Israel en el siglo XXI? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hemos tenido muchas guerras y hemos perdido más soldados en guerra, eso sí. Y la gente se olvida que la guerra de independencia en el 48 duró 1 año y medio, que es larga, una guerra muy larga, y después nos acostumbramos a las guerras mucho más cortas. Y esta ha sido una guerra larga y dolorosa, pero lo peor de esta guerra fue cómo nos sorprendieron y cómo mataron de manera tan cruel a ciudadanos, no soldados, a ciudadanos, a bebés, a mujeres que violaron. Eso nunca se había visto. Ese tipo de ataque desde el Holocausto no lo había sufrido el pueblo judío. Y entonces yo creo que nosotros todos hemos cambiado, yo he cambiado. Tengo mi vida antes del 7 de octubre y mi vida después del 7 de octubre. Hemos perdido una inocencia que no creo que nunca vamos a recuperar. Estamos todos mucho más sospechosos. Esto no nos va a ocurrir de nuevo, eso está claro. Pero todo ha cambiado para Israel y todo ha cambiado para el pueblo judío, porque aún peor que lo que nos ocurrió en ese día fue la reacción del mundo a lo que nos ocurrió. Yo mismo, desde los primeros momentos que estaba haciendo, como dijiste, Nicole, que yo estaba haciendo la prensa en inglés y en español, de los primeros momentos yo sabía que el mundo nos iba a dar 2 días, 3 días de empatía. Y después nos iban a atacar y nos iba a culpar por el ataque que nos había ocurrido a nosotros. Lo sabía y desafortunadamente fue correcta. Sal. La pregunta del mundo judío en general, porque en general, por supuesto... En general, evidentemente, yo estoy de acuerdo, y en el libro lo escribo, que es el mayor fracaso de inteligencia en la Enseña historia, tu libro, por favor. Descifrando Israel, sí. Que por cierto hay una segunda edición dentro de poco, en próximos meses, donde hablo con historiadores militares que me cuentan que, por supuesto, es mucho más grave, porque Israel, yo lo escribo aquí, Israel sabía perfectamente lo que desayunaba Bashar al-Assad, con quién hablaba Hassan Nasrallah, pero no sabía y no quería saber, porque Sinwar, te lo decía, en el 2022, un año antes del ataque de aniversario de Hamas, Sinwar dijo exactamente: haremos una inundación, un ataque masivo. Pero fue la concepción israelí de querer la calma, de estar enamorados de esta calma, y por supuesto fue con muchos motivos que no hay tiempo para pensar, para explicar, pero a nivel del mundo judío e Israel es evidente que el 7 de octubre ha hecho un cambio, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos, como os acordáis, había una fuerte tensión, como diríamos, 2 comunidades, ¿no? Babel y Jerusalén. Estados Unidos, la comunidad judía más progresista, más liberal, y Israel, un país mayoría judía, pero también más conservadora y religiosa. Claro. Y el 7 de octubre muchos judíos en Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos, en el mundo, sintieron, y eso me han dicho, sintieron que su casa fue penetrada, sintieron que fueron atacados. Por primera vez ellos veían el Estado de Israel con simpatía o no simpatía, pero un Estado fuerte y que era imposible de poder de esta forma, diríamos, sorprender. Y por eso la solidaridad, uno, por esto, y en segundo lugar, como decía ella, en el sentido de se sorprendieron ante el nivel de ataques y de críticas hacia Israel y en muchos casos hacia los judíos en varios países, ya sean periodistas en España o en Estados Unidos o en Francia, o diríamos este ambiente que hubo, y hizo que muchas comunidades judías que estaban incluso un poco alejadas de Israel volvieron a reencontrarse con Israel. Sí. Ronnie Kaplan. Yo creo que el 7 de octubre es un apocalipsis
por un lado es una catástrofe, pero por otro lado hay una revelación. Una catástrofe en el sentido de que, efectivamente, totalmente de acuerdo con Flair y con Sal, es el peor error que cometimos en términos de defensa, en términos de inteligencia, en la historia del Estado de Israel moderno. Pero por otro lado, ese mismo 7 de octubre, 120% de los reservistas pidieron llegar al ejército. Nosotros ya estábamos a las 10 de la mañana, estábamos en el ejército 10:30 de la mañana. Personas como el Hanan Kalmanson y cientos de personas fueron a ese infierno y sacaron ida y vuelta 100 veces con su camioneta, salvaron gente hasta que recibieron un balazo en la cabeza. Entonces, puede ser que de arriba para abajo es lo que es, pero de abajo para arriba tenemos un pueblo fantástico y bueno, van a venir obviamente todo lo que vaya a venir, pero en este momento lo podemos ver y yo lo veo constantemente, Nicole, dentro de Siria, dentro del Líbano, dentro de la Franja de Gaza, lo que son la gente nuestra que está en los Miluim. Nos atacan por varias cosas, entre ellas porque nos estábamos peleando entre nosotros. Hasta el 6 de octubre un israelí no quería vivir al lado de su vecino. El día 7 de octubre dijo, estoy dispuesto a morir por mi vecino. Y hoy en día vos ves en esas plugot, en esas pelotones, tanto de la reserva como del ejército obligatorio, ves la cohesión que hay entre la gente, y eso es lo que tiene que enseñarnos todo esto que estamos pasando. Salir adelante juntos, estar juntos acá no es un cliché. Es el agua, es diría yo, es la respiración, el oxígeno en un Medio Oriente como lo estaba hasta el día 7 de octubre. Vemos que tenemos muchas lecciones, ¿verdad, Fleur? Muchas lecciones, y estoy de acuerdo con Roy. Pero muchas lecciones dentro del mundo judío. Claro, yo el miedo que tengo es que después de la guerra volvamos al 6 de octubre, no en inteligencia y no en la preparación de la militar, pero en cómo nos tratamos uno al otro. Cómo habían aquí dos campos, en ese momento fue lo de la reforma judicial, pero siempre hay algo. Bibi también es una figura que divide, la gente le ama, no le odian. Y entonces tenemos que olvidarnos de todo eso. Nosotros todavía somos un país que estamos de acuerdo con 80% de lo que nos une. Y tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a eso y dejar ese odio que se veía muy claramente aquí antes del 7 de octubre. Bueno. Hola, bienvenidos a nuestro canal YouTube en español de i24 News. Si te gustó este contenido, me encantará recibir tu like y así conocerás Israel en español. Te invito a inscribirte y así también recibir todas las notificaciones de nuestro contenido. A través de nuestro QR me gustaría saber desde dónde nos ves. Gracias y hasta la próxima.